Estamos hablando del desarrollo histórico de la interpretación profética. Y hemos hablado en nuestros primeros temas acerca de cómo se interpretaba el libro de Daniel antes de que apareciera Cristo. Estamos hablando del siglo II antes de Cristo. ¿Cómo se interpretó? ¿Y cómo se interpretaba especialmente Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 9? Luego, y el capítulo 11 también de Daniel. Luego hemos hablado de la época de la Edad Antigua, como los primeros cristianos comenzarían a interpretar el libro Apocalipsis y el libro de Daniel. Enseguida hemos pasado a la Edad Media. Allí en la Edad Media, donde la Iglesia Católica era la que tenía el control del asunto interpretativo, para ellos es la época cumbre del aspecto de interpretación profética, cómo ellos interpretaron las profecías bíblicas. Luego viene lo que vendría a ser el despertar en el aspecto de la reforma. La reforma trae a nosotros un nuevo horizonte, donde el principio de sola escritura llegaría a ser parte de abrir la Biblia y comenzar a entender los libros de Daniel y Apocalipsis y otros libros proféticos de una manera que la Biblia se puede interpretar así sola, por sí misma. Hemos hablado también del primer despertar religioso. Ese despertar religioso que traería un reavivamiento en el mundo para comenzar a abrir la palabra de Dios. Más aún, se subrayó esto en el segundo despertar religioso, después de los acontecimientos como la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. Allí, al comienzo del siglo XIX, comienza este despertar religioso y fruto de ello aparecería lo que hoy vamos a hablar, el movimiento del segundo advenimiento. Y para hablar del movimiento del segundo advenimiento tenemos que hablar de este hombre llamado William Miller. En español, Guillermo Miller. Guillermo Miller fue contra la corriente. Mientras los demás grupos religiosos hablaban que el milenio venía primero y después venía la segunda venida, Guillermo Miller, después de haber estudiado la Biblia y solo la Biblia con una concordancia, llegó a la conclusión que primero venía la segunda venida, de acuerdo al texto bíblico del libro Apocalipsis, y después vendría el milenio. Cambia totalmente una perspectiva. Entonces, necesitamos conocer un poco acerca de Guillermo Miller antes de ver su interpretación, porque gracias a él, sus 14 principios de interpretación profética servirían a lo que vendría a ser la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Veamos su biografía. Guillermo Miller, que nació en 1782, un 15 de febrero, allí en Massachusetts, ¿verdad? Él fue el mayor de 16 hermanos. En 1803, el 29 de junio, contrae matrimonio con Lucy Smith y ellos se mudan a Vermont, que es pegado allí a la parte de New York, ¿verdad? En 1809 fue nombrado como alguacil y posteriormente como sheriff y juez de paz del pueblo hasta 1834. En 1810 fue comisionado como teniente de la milicia del estado de Vermont, ¿no? Este es el muchachito que cuando era niño, él, mientras todos sus hermanos se iban a dormir, él bajaba a leer allí entre lo último que quedaba de la chimenea, las últimas cenizas rojizas, y con eso comenzaba a leer. Un hombre lector. Tanto gustaba de leer que su esposa, cuando se casó, le permitió que fuera a la biblioteca para ella dedicarse a sus hijos y a las labores de la casa. Guillermo Miller tuvo problemas de tanta lectura
porque allí en la biblioteca donde él comenzó a leer, tomó la teoría deísta. Fueron los años deístas. En 1812 fue promovido para ser capitán de la milicia hasta el final del conflicto de 1815. Allí los Estados Unidos tuvo una batalla con Inglaterra, que venía prácticamente de Canadá. Él fue elegido como capitán de todo su pueblo, porque era el hombre que más sabía, más conocía. Y cuando fueron allí a la guerra o a la batalla, él escribió una carta a su esposa y le dijo: Lucy, probablemente sea la última carta que te envío, pero una cosa, nunca te avergonzarás de tu Guillermo, que no fue cobarde, sino fue valiente. Porque al frente de nosotros están, para su perspectiva, 11,000 soldados, que en realidad llegaron a ser 15,000. Y para su perspectiva, y nosotros somos 4,000, que en realidad algunos calculan que eran 5,000. Es decir, había 15,000 contra 5,000. Y él, en su lógica deísta, él dijo que 15,000 era mayor, lógicamente, a 5,000. Era imposible que los 5,000, los Estados Unidos, pudiera vencer a Inglaterra con esa cantidad de soldados. Pero aquí viene la sorpresa. La sorpresa fue que allí, aquel año, en esa batalla ganaron los Estados Unidos. Entonces Miller se muda a Long Hampton, a la casa de sus padres, pero con una preocupación. ¿Por qué? Porque al año siguiente, en 1815, viene la celebración del año de victoria que había tenido los Estados Unidos con Inglaterra. Pero un día antes de aquel septiembre, cuando iban a celebrar la victoria, sale un reverendo y dice: hermanos, la batalla ganada no fue nuestra, fue de Dios. La alegría más grande es para Dios, la gloria debe ser dada a Dios. Aquel día, o aquel atardecer, todo el pueblo comenzó a llorar, a agradecer a Dios. Toda la fiesta que habían preparado se suspendió aquel día, porque comenzaron a agradecer a Dios cómo Dios había librado de 5,000 hombres que tenía los Estados Unidos, habían ganado a 15,000 soldados y aquellos que eran expertos en guerra. Esto impactó mucho en la vida de William Miller o Guillermo Miller, a tal punto que él, el año 1816, él comenzó a estudiar la Biblia por sí sola. Descubrió por sí mismo que no se debe tomar el nombre de Dios en vano. Y entonces comenzó su entusiasmo para estudiar la Biblia durante 2 años, 1816 a 1818. El estudio de toda la Biblia, versículo tras versículo, para armonizar todas las aparentes contradicciones. Y cada vez que él encontraba un texto difícil, se detenía. Con una concordancia Gruden, él comenzó a estudiar y especialmente se detuvo en el libro de Daniel. Daniel capítulo 8, versículo 14 fue el centro de su estudio, donde hablaba y decía que hasta 2,300 tardes y mañanas el santuario sería purificado. Y él comenzó a buscar texto tras versículo y llegó a una conclusión. Y es allí que él comienza a armonizar y comenzó a examinar y reexaminar sus conclusiones. 5 años, entre 1818 a 1823. Al término de estos 5 años, allí en agosto de 1831, su sobrino vino y por encargo de su padre manda a predicar algo que él ya había aprendido. Que Cristo iba a venir pronto y que Cristo se estaba acercando. Un acontecimiento grande iba a venir. Y como solamente sabían los familiares, el padre de aquel sobrino no iba a estar. Y él dijo: si alguien me tocara la puerta
yo voy y predico. Y después de unos minutos, tocó la puerta el sobrino y dice, tío, mi papá no está allí, mi papá me encargó que usted viniera a predicar todo lo que usted ha estudiado, sus conclusiones. Él salió un poco renegando, frustrado y dijo, no es posible, pero yo había prometido si alguien me tocara. Y a partir de aquel momento comienza la difusión de sus conclusiones que él había llegado después de un estudio minucioso, versículo tras versículo, de la Biblia. Y es allí donde Guillermo Miller escribe una serie de 16 artículos que aparecieron allí en el periódico Vermont Telegraph en 1832. Esto que comenzó a difundir, porque después este folletito pequeño, este artículos pequeños se volvió un folletito que serían evidencias de las Escrituras e historia de la segunda venida de Cristo hacia el año 1843 y su reinado personal por los 1000 años. Es decir, él dijo que Cristo iba a venir entre marzo de 1843 y marzo de 1844. Sus conclusiones estaban allí y en eso aparece otro hombre, Charles Fitch. En marzo se encuentra con él, que vendría a ser uno de los grandes predicadores. Luego se encuentra con Josias Leach, el gran actor de la interpretación profética dentro del grupo millerita, que comenzó a predicar el mensaje. Después comenzaría el mensaje predicado. En 1841 comienza a haber una gran influencia y allí aparece la figura diciendo que Cristo vendría entre el 21 de marzo de 1843 al 21 de marzo de 1844. Llegó marzo del 43, llegó marzo del 44 y Cristo no vino. Frente a esa realidad y ese chasco de Guillermo Miller no quiso atreverse a dar otro día de la venida de Cristo. Por eso, cuando vemos allí, él confiesa después de lo que nosotros conocemos del 22 de octubre como, entre comillas, gran chasco, confieso mi error, dijo él, allí en noviembre de 1844. Guillermo Miller aceptó el 22 de octubre después de solamente faltando 15 días antes que se cumpliera esta fecha. No fue Guillermo Miller quien puso la fecha del 22 de octubre de 1844, sino Samuel Snow. Cuando estuvieron en un camp meeting, un campestre, un campamento, mientras estaba predicando José Bates, levantó una dama la mano y dijo, hermano Bates, lo que usted está predicando ya lo conocemos, ya lo sabemos. Aquí hay un hombre que tiene buenas nuevas para nosotros. Y allí salió Samuel Snow, que aquella tarde, al día siguiente, comenzó a predicar que Cristo vendría el 22 de octubre de 1844. Guillermo Miller al comienzo no quiso aceptar aquella fecha, porque ya tuvo 2 chascos anteriores, aquel marzo del 43 y aquel marzo del 44. Solo aceptó faltando 15 días, el 22 de octubre. Luego Guillermo Miller en 1845 llegó a la conclusión de que Cristo vendría en primavera de 1845-47 en realidad. Entonces concluye en la capilla, se construye en su propia casa, construye una pequeña capilla y al final él descansa el 20 de diciembre de 1849 con la esperanza que Cristo un día vendría. Pero ahí no termina todo. Gracias a esta plataforma que dejó Guillermo Miller, aparecería un grupo religioso. En realidad, del grupo de Guillermo Miller aparecieron, algunos historiadores dicen, más de 50 grupos religiosos, que podríamos dividirlos en 3 grandes grupos.
por la creencia de lo que ocurrió el 22 de octubre. Primero estarían los adventistas espiritualizadores, es decir, aquellos que creyeron que Cristo realmente vino en forma espiritual el 22 de octubre de 1844, dirigidos por Apollos Hale, Joseph Turner, Enoch Jacob. Dejó a su esposa y a sus 5 hijos y comenzó a escoger una vida de celibato. Y ahí estaba también Samuel Snow, aquel que había puesto la fecha del 22 de octubre. Él se creyó como el profeta Elías, quien aparecería antes del advenimiento. Estos adventistas espiritualizadores, que creyeron que realmente Cristo vino espiritualmente el 22 de octubre y que la fecha era correcta y el evento era correcto, lamentablemente llegaron a ser extremistas y aplicaron literalmente el texto de Mateo cuando dice: si no fuereis a ser como niños, no podéis entrar en el reino de los cielos. Entonces ellos venían a los cultos con pañales, con biberón y actuaban como niños. Gritaban y así incluso gateaban en el propio culto. Poco a poco este grupo desapareció. El segundo grupo vendría a ser los adventistas evangélicos. Es decir, este hombre que tenemos aquí en la fotografía fue liderado por Josué Himes. Este hombre fue el motorcito, el promotor del movimiento millerita. Si no hubiera él, probablemente Guillermo Miller no hubiera sido muy conocido. Pero el Señor utilizó a este hombre para que dirigiera todo lo que vendría a ser el movimiento millerita. Él dijo que el 22 de octubre no ocurrió nada. Como había una incertidumbre, pasó noviembre, pasó diciembre del 44, llegó 1845, la gente no sabía qué hacer porque en aquel entonces había 17 millones en los Estados Unidos, de los cuales 1 millón estaba en la expectativa qué iba a ocurrir el 22 de octubre. De esos 1 millón, entre 50,000 a 100,000 estaban comprometidos con el movimiento millerita. Y como ahora no había reuniones, esos camp meetings, entonces Himes reunió allí en marzo de 1845, llamó a una reunión, ¿para qué? En ese congreso de Albany, él dijo lo siguiente: para fortalecer la fe, para unificar los esfuerzos para predicar en las congregaciones y para unificar los esfuerzos de la conversión de los pecadores, y el propósito no fue debatir. Se reunieron y ellos llegaron solo a una conclusión. No ocurrió nada el 22 de octubre. No hubo ningún evento, ni siquiera cumplimiento de algún hecho profético. Un tercer grupo son los adventistas sabatistas. Allí en 1844, una señorita de 17 años, en diciembre, recibe una visión. La visión que aparece allí en Primeros Escritos a partir de la página 14. Ella ve un caminito y en ese camino están los adventistas. Algunos se caen, otros se levantan. Y al final del camino está una luz y levanta la mirada y ve a Jesús. Y también algunos cristianos que se levantan y caen. Eso marcaría una nueva etapa para los adventistas del séptimo día. Luego se conocería con James White o Jaime White. Luego ellos conocerían a lo que vendría a ser José Bates. Y estos tres, junto con Jaime White o James White, Elena o Ellen White o Elena Harmon y José Bates, llegarían a ser los pilares del adventismo. A esto habría que añadir otro nombre. Ese nombre es Hiram Edson, un hombre que entregó su dinero, su propia granja, para que el adventismo comenzara a difundir sus creencias fundamentales. Pero mientras las ovejas estaban desparramadas, había ese pequeño pueblo que comenzaron a estudiar. Y la pregunta era: ¿qué realmente ocurrió el 22 de octubre?
Y entonces, durante 2 años, ellos hicieron conferencias en casas. Por ejemplo, la primera conferencia en 1848 hubo 6 conferencias. En 1849 otras 6 conferencias. En 1850 hubo 10 conferencias. Esos son los registros que tenemos. Probablemente hubo muchos más. ¿Qué se hacía en estas conferencias bíblicas? Se juntaban y solamente con la Biblia. Al igual como Guillermo Miller en el pasado estudiaba solo su Biblia, ellos utilizaron sola la Biblia para poner los pilares de lo que vendría a ser luego la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Estos 3 años fueron fundamentales en los congresos bíblicos para entender la distinción como es el sábado, como es la segunda venida, como es la creencia o la doctrina del santuario, como es el espíritu de profecía. Y el asunto de la inmortalidad condicional del alma. Es allí donde se pone las doctrinas distintivas de lo que vendría a ser la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Allí aparecen solamente con Biblia y oración para que luego ésta pueda ser difundida. Gracias a revelación divina, comenzaron a hacer publicaciones, a tener folletos y a difundir de tal manera que otros también conozcan esta verdad. Y es así que nace lo que vendría a ser la Iglesia Adventista del Séptimo Día, puesto en octubre de 1860 como nombre de Iglesia Adventista del Séptimo Día, y el 21 de mayo de 1863 oficialmente se organizaría la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La pregunta es, ¿cómo interpretaron los pioneros los libros de Daniel y Apocalipsis? ¿Sobre qué base ellos comenzaron a actuar? Eso lo vamos a ver en clase. ¿Qué herencia recibieron del movimiento millerita? ¿Qué herencia se recibió del movimiento del segundo advenimiento para que luego apareciera la Iglesia Adventista del Séptimo Día?